Vamos nuevamente a comenzar a retomar esta transmisión con el representante Carlos Ardila y este informe de gestión. Creo que estamos ya saliendo. Por favor, me confirman, Hugo, Gabriel, si estamos con el sonido mejorado, porque sí tenemos unas dificultades de sonido y conectividad que definitivamente no nos han permitido avanzar en la transmisión. Aquí no me sale todavía. Sí, ahí está saliendo bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Vamos entonces a retomar, representante, mientras se van conectando nuestros seguidores, y es lo que está sucediendo en la vía Santana-Mocoa-Neiva, un proyecto de infraestructura que ha generado grandes expectativas, pero que en estos momentos también tiene a los manifestantes y a toda la comunidad putumayense preocupada por unos peajes. Están en protesta ahorita las organizaciones sociales, exigiendo que el gobierno pues plantee también soluciones a lo que consideran puede ser una situación de impactos enormes, grandísimos para la región. Su gestión, ¿cuál ha sido frente al tema, representante? Decíamos, Julián, que es importante devolvernos un poquito antes de estas manifestaciones que son legítimas, entre otras cosas, y contar cuál era el estado de esta vía Puerto Asís Santana. Hablábamos del alto grado de accidentalidad en sectores como el 5, el 7, el 9, en el mismo Santana. Esta era una vía destruida, una vía que terminó abandonada desde el momento de la concesión. Esta fue una obra que empezó en el 2016, 16, 17, 18, 19, 20, y en el 21 logramos una cesión de contrato y llegó un nuevo contratista, ya se fue a Aliadas y llegó Ruta al Sur, y empezó a hacer unas obras. Desde que empezaron con esas obras, que las celebramos, nueva capa asfáltica, estabilización de terreno, recuperación de calzadas, todo lo que se hizo aquí en Santana, lo que se hizo en Puerto Caicedo, esta nueva capa asfáltica desde Puerto Asís hasta Santana, los muros de estabilización en Naranjito, en Puerto Umbría, lo que se está haciendo en Villagarzón, lo que se está haciendo en Mocoa, los cerca de 96 derrumbes que terminaron corrigiéndose entre Mocoa y Pitalito. Todo eso lo celebramos, pero desde ese momento, Julián, advertimos a la ANI que en materia social la instalación de los peajes, que ya lo sabíamos desde 2016, pues esto no es ninguna novedad, iba a generar un impacto social en el departamento del Putumayo. Que en el departamento del Putumayo tenemos hoy 0 peajes, y que tal cual estaba estipulado el contrato, íbamos a tener 3 peajes entre Pitalito y Villagarzón. Este es un sector de menos de 150 kilómetros. Y en menos de 150 kilómetros se iban a instalar peajes. Uno en Villalobos, que se llama así el peaje. Un segundo peaje en el PR 16+900, dirección Bugueña, del río Caquetá hacia Mocoa, 3 kilómetros aproximadamente. Y un tercer peaje entre Mocoa y Villagarzón, en el sector de Urcusique, muy cerca a el sector que se conoce como Betania. Lo advertimos, le pedimos a la ANI anticiparse y empezar un ejercicio de diálogo con las comunidades, con los gremios, con las autoridades locales, con la autoridad departamental. Desafortunadamente hubo poco eco. Quisiera creer que estaban, digamos, intentando avanzar, intentando corregir temas de este contrato también. Este contrato tenía un gran reto, que era el cierre financiero. Este contrato inició en el 2016 y en el 2021 tenía un avance de 3% de obra. Los precios eran otros, sin duda, el acero costaba otro valor, el tema de concretos igual. Es que son 10 años, 2015 hasta 2000, son 10 años. Y tuvieron que ajustar. Ajustar precios, y eso significaba que iba a subir un poquito más, y que también se debía proceder con un tema que se conoce técnicamente como un diferencial de recaudo. Reconocer
un valor adicional por parte de la ANI. Creo que en eso la ANI se ocupó, quiero creer eso, acudiendo a la buena fe, pero descuidó el tema peajes. Y hoy tenemos manifestaciones en Villagarzón, y reitero, legítimas. Tenemos manifestaciones en Mocoa, en el sector de Condagua, en el sector del ingreso a Yunguillo. Nueva Betania también, acá en Nueva En Betania también, sí. Tenemos en Nueva Betania esas manifestaciones. Y estuvo aquí el vicepresidente de la ANI, con quien tuvimos oportunidad de dialogar en Bogotá, con quien instalamos una primera mesa. A él le contamos lo que estaba ocurriendo, a él le contamos lo que estaba pasando en el departamento del Putumayo. El gobernador del Putumayo estuvo presente, contó, hizo una radiografía muy precisa de lo que estaba ocurriendo, tan precisa que lo que se dijo hace un mes y medio en esa mesa técnica está ocurriendo hoy. Y aquí estuvo el lunes el vicepresidente de la ANI, y desafortunadamente lo que dice el vicepresidente de la ANI es que los peajes tienen que ir, que esta es una concesión vial y que las concesiones viales se financian con cargo a los peajes. Eso no es ninguna novedad, no está diciendo nada nuevo, pero nosotros insistimos en que hay que generar un impacto menor. Claro, hay una figura para financiar este tipo de vías y son Así los es. peajes a través de la concesión. Pero es que las comunidades se quejan porque dicen cómo es posible que tengamos que pagar si se construyen esos dos peajes, los dos peajes específicamente de vía Mocoa Pitalito, sector del kilómetro 16 y Nueva Betania. Hacíamos las cuentas y entre esos 2 kilómetros, representante, hay 21 kilómetros, 22 kilómetros. ¿Cómo es posible que los putumayenses vayamos a pagar 2 peajes en una distancia de menos de 22 kilómetros, representante? Yo lo decía de manera más coloquial. Sí. Yo decía en esa intervención con la ANI que Mocoa va a terminar cercada de peajes. Y técnicamente va a ser así. Sí. En el 16 más 900, un peaje. Del río Caquetá hacia Mocoa. Y de Mocoa hacia Villagarzón, un segundo peaje. Para usted llegar a Mocoa por el sur o por el norte, tiene que pagar peaje. Tiene que pagar peaje. Y eso, sin lugar a dudas, genera un impacto. Es indudable. La gente tiene Es indudable que usted paga hoy 0 peajes para ir a Pitalito a una distancia de menos de 150 kilómetros desde Villagarzón, y usted hoy va a pagar 3 peajes. Imagínate, 3 yendo y 3 viniendo. Son 6 peajes. Y hay mucha gente, y esto es importante contárselo a quienes nos acompañan en esta transmisión, que va a Pitalito el fin de semana a almorzar, sí, que van de compras a un centro comercial, cosa parecida. Y van en la mañana, Pitalito está muy cerca de Mocoa, aproximadamente 2 horas, 20 minutos, 2 horas 30, y hacen sus compras, almuerzan y regresan en horas de la tarde. Hoy van a terminar, el que esté en Villagarzón y quiera ir a Pitalito tiene que pagar 3 peajes de ida y 3 peajes de vuelta, o el que está aquí en Puerto Asís lo propio, lo mismo. Váyase y pague 3 peajes y regrese y pague otros 3. Estos peajes tienen un valor aproximado de 14.000 pesos. Hagas cuentas, haga cuentas. Entonces, empiecen a multiplicar, hagan cuentas. 14.000 por 3, estamos en 28, 32, 42.000 pesos. Más 42. Un trayecto, más 42, 84. Son 84.000 pesos para ir y volver. Pues no se justifica. Entendemos el modelo financiero, entendemos lo que propusieron desde el 2016, sin duda alguna, pero la ANI tiene que brindar una solución, y una solución aquí es que esa vía, esa nueva vía, no le tiene que significar a muchos sectores del departamento del Putumayo pagar estos costos que estamos aquí poniendo a manera de ejemplo, y de paso también terminar Mocoa siendo la capital del departamento del Putumayo cercada de peajes por todo lado. A la ANI le insistimos nuevamente que nos sentemos a construir una solución. La solución que trajeron el lunes, yo lo voy a decir aquí, es una solución tibia, floja, por las declaraciones que le escuchamos al vicepresidente. Sí. Propone unas tarifas diferenciales que son bastante flojas también. Estamos hablando de los 14.000 pesos, subsidiar 2.000 pesos. Eso quiere decir que el que esté entre Villagarzón y Mocoa, que es una distancia muy corta, cortísima. La gente va a Mocoa, vuelve, incluso muchos trabajan en Mocoa y viven en Villagarzón. Van a tener que pagar 12.000, y 12.000 son 24.000 pesos. Eso hay que mejorarlo. Y para mí esa propuesta de la ANI es insuficiente.
se queda muy corta esa propuesta que ha traído la ANI. Vamos a seguir insistiendo. Ayer tuve la oportunidad de saludar a la señora ministra del Transporte en la plenaria de la Cámara de Representantes. Le conté de esta situación. Yo había dejado una constancia ya en la plenaria, pero ayer le conté de esta situación, lo que está ocurriendo en Santiago, lo que está ocurriendo en materia de peajes en el sector de Condagua, en la entrada a Yunguillo, lo que está ocurriendo entre Mocoa y Villagarzón, lo que está ocurriendo aquí en Canangucho. Ministra, tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar una decisión rápida. Esto requiere una atención inmediata, porque al final se está afectando es el Putumayo, claro, en general. Así es. Hoy Gabriel, que está aquí acompañándonos, se demoró casi 6 horas, Mocoa, Puerto Asís, cuando es un trayecto de 2 horas. Así es. Hay un tránsito limitado, hay un tránsito restringido, y eso lo están viviendo miles de putumayenses día a día. Sí. Eso en cuanto al tramo vial Santana-Mocoa-Neiva. Representante, el tramo Mocoa-San Francisco, Santiago, Santiago-El Encano, también hay una situación compleja, el Putumayo con grandes dificultades de movilidad. Pero lo mencionábamos esta semana en el noticiero, también se convierte en una oportunidad muy grande para revisar otros temas que incluso creo que en esa reunión que ustedes sostuvieron esta semana se convierte en una oportunidad para revisar cómo están proyectos como la variante San Francisco-Mocoa, también poder destinar recursos para atender no solamente el tema del puente sobre Río Negro, sino pues otros temas que incluso el mismo alcalde de Santiago ha dicho hay que atenderlos. En esta materia, ¿qué se ha hecho, representante? Habíamos agendado una mesa de trabajo con el Invías hacía ya unos 20 días. Sí. Esa mesa de trabajo tuvo lugar el día miércoles. Estuvo presente el señor gobernador, estuvo presente el alcalde de San Francisco, el alcalde de Santiago, atentos a esta discusión. Sí. Eso estaba agendado antes de la emergencia que se presentó en Río Negro, en Santiago. Sí. Y teníamos como propósito abordar 2 temas. Puente sobre el río Putumayo aquí en Puerto Asís, sí, y variante San Francisco-Mocoa. Empiezo por el final. Variante San Francisco-Mocoa, con claridad para que quienes nos acompañan en la transmisión. Pero antes de que hable de variantes San Francisco-Mocoa, dice la gente, pero es que viene campaña y comienzan los políticos a hablar de variantes San Francisco-Mocoa. Entonces, ¿es eso así? ¿Porque viene campaña o representante? Pues desafortunadamente este es un tema que está en la agenda, la agenda pública todo el tiempo. Sí. Y yo diré en mi defensa que ocurre lo siguiente. Recuerde usted que estuvo el ministro Reyes en San Francisco empezando el gobierno del presidente Petro. Van a ser 3 años ya. Y ese ministro anunció en San Francisco que él iba a lograr la variante en 3 años. ¿Recuerda usted ese superanuncio? Sí. Yo intervine en ese evento, un evento grande, un evento de unas 3.000 personas. Sí. Y le dije al ministro que yo lo invitaba Está bien emotivo, muy emotivo. A bajarle un poquito la emoción, a revisar el tema técnico, el componente ambiental de ese proyecto, el presupuestal, y que me daban temor esas fechas y esos tiempos porque generábamos una expectativa en la gente que tal vez nos iba a jugar una mala pasada. Sí, sí, sí. Me graduaron de pesimista. Bueno, mi señora madre fue mencionada en todas las redes sociales porque yo me oponía al proyecto, decían. Y desafortunadamente el tiempo nos dio la razón. Pasaron los 3 años y seguimos hablando de la variante. Yo en esa intervención dije lo que voy a volver a decir. Primero, que los recursos que estaban apropiados desde esa época no son suficientes para terminar en su totalidad el proyecto variante San Francisco. Entonces, son 2 billones, 1 billón. Entonces, ¿qué hay hoy? Sí. Julián, hay 2 frentes de obra o hay 2 contratos. Un contrato que tiene como responsabilidad avanzar en obra San Francisco-Mocoa, sí, y un segundo contrato que avanza Mocoa-San Francisco. Eso es positivo, que tengamos 2 frentes de obra. Ese es un contrato de 1.2 billones de pesos, que es fruto de una estrategia de reactivación económica post-COVID. Ubiquémonos en esa fecha. Son vigencias futuras, son 1.2 billones que se difieren a 10 años. Se apropian en promedio cada año se apropian entre 71.000 y 75.000 millones de pesos para cada frente de obra. Mal contado, estamos ejecutando
entre 140.000 millones, 145.000 millones de pesos año, entre los dos frentes de obra. Sí. Esos dos contratos, que suman 1.2 billones, tratemos de graficarlo con estos vasos, Sí. llegarían hasta aquí, digamos. Esto es la vía, esto es vía nueva, esto es vía nueva, y van a terminar llegando aquí. Una vez se terminen esos 1.2 billones de pesos, nos queda faltando esto por construir. Hagámoslo aquí, esta montaña. Para conectar los dos extremos. Sí. Esto es montaña, tal cual lo están viendo ustedes, esta libreta de notas. Esto lo que hay que hacer es intervenir esta montaña para poder unir San Francisco con Mocoa. Dicen los técnicos del Invías que para lograr esto, para que esto ocurra, hay que invertir 2,2 billones de pesos más. Imagínense. Y eso fue lo que hicimos el día miércoles con el director de Invías. Ya dejémonos de cuentos, señor director, dejémonos de maquetas, dejémonos de buenas intenciones, que todas las tienen, sin lugar a dudas. La gran pregunta es, ¿de dónde vamos a apropiar los 2,2 billones de pesos? Y en eso ya estamos avanzando. Ya hay un primer estudio, ya el Invías radicó ante Mintransporte un documento que se requiere para tramitar un documento COMPES. Y ya el 4 de junio, para ser preciso en fechas, el Ministerio de Transporte radicó ante el Ministerio de Hacienda la solicitud para poder tramitar esas vigencias futuras de 2,2 billones de pesos. Está en trámite eso. Está en trámite ya, estamos Sí. en trámite y vamos a insistir con el Ministerio de Hacienda y con el DNP para lograr ese CONFIS y por supuesto ese documento COMPES. Segundo tema importante, ¿qué estamos diciendo hoy? Permítanos esos 1.2 billones que van hasta el 2030, los 1.2 iniciales, no es estos 2.2, permítanos acelerar su ejecución. Permítanos traer a valor presente recursos del 30, del 29 y del 28 para empezar a ejecutar en el 26 y en el 27. Y así logramos mayor velocidad en la obra. Y aprovechando la eficiencia con la que se vienen ejecutando las obras. Así es. Conocíamos hace algunos días que los contratistas están siendo muy ágiles en la ejecución. Los Están contratistas ejecutando presupuesto y terminando antes de finalizar vigencia. nos decían ambos contratistas, yo he recorrido ambas obras, tanto el Frente Mocoa San Francisco como el de San Francisco, estuve hace poco con el alcalde de San Francisco. Ellos están hoy a media máquina, exactamente a media máquina. Ellos nos expresan que tienen la capacidad de ejecutar un promedio de 150.000, 170.000 millones año Por vigencia, sí. por vigencia y están ejecutando 70. Imagínense, a la mitad. Entonces, ¿en qué están? Reduciendo velocidad, recortando número de trabajadores, reduciendo maquinaria para poder tratar de estirarse en los 12 meses que tiene el año. Y eso es que decimos absurdo. Hombre, es absurdo porque, porque el contratista paradójicamente tiene la capacidad tenemos de- contratistas que están haciendo bien la tarea, Sí. pero no hay disponibilidad presupuestal. Hay una figura que la estamos explorando con el Invías y es que le permitan al privado, ya no al público, entiéndase a estos dos contratistas, Sí. financiar con banca privada, acudir a banca privada y decirle, présteme, que yo tengo aquí un contrato suscrito con el gobierno nacional y con cargo a este contrato, a esas vigencias futuras, le pago el crédito. Pues Ese- es una posibilidad. Es una figura que Sí. la estamos explorando Sí. y que esperamos se pueda aplicar. Si eso ocurre, podemos reducir la obra en 2 años, este frente. Pero es importante lo siguiente. Si nosotros logramos ese COMPES y ese CONFIS, que sería pronto, eso tendría que ser a más tardar en agosto, septiembre, Sí. nosotros esperamos que en el mes de octubre ya estén publicados los pliegos para estos 2.2 billones. Reitero, recuerden este pedacito que nos falta acá, ese pedazo que hay que intervenir en montaña. Y lo que vamos a tener son 2 nuevos frentes de obra. Entonces, Los Uno, dos. dos, sí. más otro, 4 frentes de obra. Sí. Y eso nos va a permitir lograr la vía en un menor tiempo posible. Esos dos frentes vendrían allí en el espacio donde están en medio de los dos frentes. Así es, Sí. para nosotros poder lograr eso también se requiere un ajuste a la licencia ambiental, Sí. se requiere tramitar una modificación de licencia ambiental, que esperamos se radique pronto, ya están en el componente técnico, están avanzando,
para lograr lo que técnicamente se conocen como unas vías industriales, que es, aquí va este frente de obra, pero aquí vamos a abrir una vía industrial para que empiecen con obras acá, que en su gran mayoría son túneles, viaductos y puentes, Sí. y así poder avanzar y poder unir de manera pronta. Yo lo decía fuera de micrófonos, Julián, yo soy un optimista de profesión. Yo creo que se puede, yo creo que es viable. Puedo dar fe aquí que los trabajos se están haciendo con juicio, con rigor, que hemos recorrido ambos frentes de obra y ve uno avances, ve uno intervenciones importantes, ve uno unos contratistas comprometidos haciendo la tarea y esto anima, digamos, esto motiva. Sí. Que no es lo que nos ocurría en este otro frente de obra. Recuerde usted lo que nos pasaba con Aliadas, que no tengo recursos, que no tengo maquinaria, que no hay cómo tapar un hueco, no había cómo hacer un bacheo en una de esas curvas, y en algún momento que denunciábamos el mal estado terminaban era echándole escombros a los huecos para poder taparlos. Recuérdelo usted, y eso pues duraba menos de una semana. Hoy tenemos unos contratistas que paradójicamente avanzan y que por el otro lado le dicen frene un poquito. Bueno, estamos atajando, en ese caso, no estamos empujando, pero hay que avanzar. Quiero destacar la buena disposición del director de Invías. En esto uno tiene que ser justo y no puede ser uno mezquino con sus apreciaciones. Ese nuevo director ha tenido toda la disposición. Desde que llegó al cargo nos hemos reunido ya 3 veces y nos ha dicho es cómo ayudamos, cómo sumamos y cómo resolvemos y sobre todo cómo acortamos en tiempo la ejecución de esa obra, que es una obra de interés no para el departamento del Putumayo, Julián, es una obra de interés para Nariño y para el sur del país, Así es. que nos termina generando una conexión importante. Sí. Así que vamos a seguir insistiendo en campaña, sin campaña, como nos toque. En esto llevamos ya varios años y vamos a insistir. Yo recuerdo por allá en el 2019 que programábamos mesas técnicas para la variante y más de uno nos daba palo y nos decía, pero ¿para qué van a hacer mesas técnicas si no hay plata, no hay recursos? Eso es perder tiempo, no se desgasten. Y mire usted que después de COVID, después de esa tragedia, logramos los recursos. Y estamos ahora tratando de ajustar tiempos, de menos tiempo. Y hoy estamos buscando recursos para completar lo que nos falta de obra. Y estamos, por fortuna, en esa discusión. Estamos buscando que sea más rápido, estamos buscando que los recursos estén disponibles, que las vigencias futuras se acorten y vengan a valor presente. Y vamos a seguir y veo buena voluntad, veo buena disposición por parte de Invías, veo buena disposición por parte de la ministra de Transporte y estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Yo espero seguir insistiendo. Quiero destacar también la buena disposición de los alcaldes, de todos los alcaldes que han estado prestos a todas las mesas, a todos los espacios, de la gobernación. El gobernador ha liderado todas las mesas, ha estado presente en todas y esta es una sola voz. Queremos la variante San Francisco-Mocoa, una vía de buenas condiciones técnicas y una vía en un menor tiempo para que entre en funcionamiento y al servicio del departamento del Putumayo y del sur del país. Ojalá, representante, hay que seguir luchando por esa vía. No es justo que sigan muriendo más personas en estos accidentes. Muchos, triste, muy triste. Desafortunados, trágicos que han ocurrido. Gracias a nuestros seguidores quienes están precisamente allí en la transmisión, están dejando sus comentarios. Vamos a invitarles para que nos dejen sus preguntas. También vamos a resolver algunas preguntas, representante de quienes nos están escribiendo, están dejando allí sus comentarios. Si hay algún tema, alguien me estaba preguntando por los peajes, ya abordamos el tema de peajes, pero más adelante creo que podemos hacer como algo para concluir ya y complementar este tema que por supuesto es uno de los más importantes en el departamento de Putumayo. Infraestructura vial, representante, estamos en Puerto Asís. Los asisenses, especialmente la comunidad del corredor Puerto Vega-Teteyé, sigue anhelando ese puente sobre el río Putumayo. Yo recuerdo Puente Río, por eso, sobre el río Putumayo viene hablándose creo que desde el 2012 aproximadamente, y también es un anhelo que tienen los putumayenses y creemos puede convertirse en una obra que va a impactar muchísimo, no solamente Puerto Asís, sino esta región de frontera. Representante, ¿cómo está el tema, sus gestiones frente a este tema que también, por supuesto, y aprovechando que ha tenido reuniones con el Invías, pues creemos hay anuncios también importantes? Me devuelvo. Sí. Esos reversazos es necesario hacerlo. son importantes, Sí. esos contextos. Sí.
¿Recuerda usted que aquí en Puerto Asís tuvo lugar un ejercicio de control político en el auditorio de Confamiliar? Y en ese ejercicio de control político estaba presente la ministra Ángela María. Le tocábamos el tema del puente. Una vez terminó el ejercicio de control político, la ministra nos dijo, ¿cuánto cuesta ese puente? Muchos intervinieron, los transportadores, el señor alcalde de la época, los concejales, los diputados. Sí. ¿Cuánto cuesta ese puente? Y todos nos volteábamos a ver, Julián. Y No había nada. todo el mundo le levantaba la ceja al otro. Y la ministra decía, ¿pero cuánto cuesta eso? Más Claro. o menos. Sí. Y pues no había nada. Nada. Resulta que la alcaldía no tenía estudios ni diseños, la gobernación tampoco. La gobernación pensó que la alcaldía tenía estudios y diseños. La alcaldía pensó que la gobernación tenía estudios y diseños. La gobernación y la alcaldía pensaron que el Invías ya tenía estudios y diseños. Y nadie tenía nada. Primero, no sabíamos ni dónde iba a quedar el puente. Segundo, no sabíamos cuánto costaba ese puente, ni qué condiciones, ni cuáles eran los diseños del mismo. ¿Qué le dijimos a la ministra? Ministra, precisamente eso es lo que necesitamos. Estudios y diseños para saber cuánto cuesta y demás. Y esa ministra asumió un compromiso aquí en Puerto Asís de contratar los estudios y diseños para ese puente. Cumplió con ese compromiso. Hay que Están decirlo. los estudios de ellos. Están los estudios, diseños, Sí. y sabemos ya que ese puente cuesta hoy 180.000 millones de pesos. Es un puente que va a quedar en el sector de del Muelle de la Esmeralda, Sí. cruza desde el Muelle de la Esmeralda, Julián, el río Putumayo, llega, párese usted frente a Puerto Vega, del costado izquierdo. Ese sector se llama las comunas, pues dicen que llaman un sector como Ahí de las con- comunas y donde hay que incluso hacer una vía para poder conectar. Una vía bastante Sí. generosa, Sí. no es un pedacito de vía. Ahí también está el reto. Para poder conectar con la vía Corredor. Puerto Vega o el Teteye. corredor Puerto Vega-Teteye. Sí. O sea, la nueva vía va a terminar saliendo adelante de la zona que está hoy poblada. Ese es el actual diseño, cuesta 180.000 millones de pesos. ¿En qué estamos y en qué hemos avanzado? Esa obra está priorizada como una iniciativa PEDER. Esa obra tiene posibilidad de ser financiada por la Agencia de Renovación del Territorio. ¿Y si hay recursos allí? Ahí no tenemos plata, ya lo exploramos y no hay No hay. posibilidad. Estamos explorando la posibilidad también de financiarla con cargo a obras por impuestos, Sí. una segunda opción. Para eso se realizó ya un primer ejercicio con la industria petrolera, para decirle a la industria petrolera del departamento del Putumayo, señores, está este proyecto, están los estudios, los diseños, ojo, está la viabilidad técnica en el Invías revisó el proyecto y dijo, cumple, está listo para arrancar, y la industria expresó voluntad de financiar ese proyecto. Estamos ya adelantando la discusión con Hacienda para lograr una viabilidad. La preocupación es que no se vayan a desactualizar esos estudios, representante. Digamos, la ventaja es que como los estudios los contrató Invías, Sí. el mismo Invías tiene la posibilidad de actualizarlos. Esa Ya. es una Sí. ventaja que tenemos hoy. Los contrató Invías y los tiene Invías. Esa es una segunda opción que tenemos, obras por impuestos. Tercera opción que tenemos, financiar este puente en 3 años o con cargo a 3 vigencias. Y podríamos hacerlo con cargo a un documento COMPES que se está tramitando de un paquete de obras que se conoce como Colombia Avanza. Es una estrategia que está en el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. se llama Colombia Avanza, y ese paquete de obras tiene un valor de 2,2 billones de pesos. Si logramos la viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda, podríamos lograr que en el 2026 iniciemos la contratación para ejecutarse en el 26, 27 y en el 28 terminar definitivamente el puente sobre el río Putumayo. Es que no es una obra pequeña, es una obra grande. Es una obra de 180.000 millones de Sí. pesos, es una obra bien importante, como usted lo dice, Sí. es una obra de gran impacto, Sí, no sí. solo para Puerto Asís, sino para el municipio de Valle del Guamués, que es el vecino que está del otro lado de Campo Alegre hacia Tigre, y de paso termina siendo un corredor internacional. A la Del frontera. otro lado de Teteye está Ecuador. Yo tengo mucha fe de que logremos esa viabilidad fiscal, de que Hacienda nos permita financiar este proyecto de esa manera, y así lograríamos agilizar
este tema. Hay que hacer gestión en ese tema ante Ya Minhacienda. estamos, esto fue el miércoles. Sí. Ya el miércoles empezamos. Sí. Esperamos que la subdirección que tiene como responsable ese tema radique esa solicitud y poder nosotros empujar. La gobernación dio una opción interesante también. La gobernación avanzó ya en esta discusión, ha priorizado este proyecto y adelantó gestiones con banca pública, con Findeter, para que Findeter preste recursos y la gobernación dice, y ya lo dijo en un espacio, que tuvimos oportunidad con Invías y con el mismo Ministerio de Transporte, nosotros como gobernación, como departamento de Putumayo, le casamos a esa obra 50.000 millones de pesos. 50.000, claro, nos quedan faltando 130.000. Pero pues con eso arrancan. Podría ser que por vía obras por impuestos logremos otro valor y que la nación case otro valor, sea vía Invías, sea cualquiera. Así que hay gestión, hay agenda, nos estamos moviendo, estamos buscando y tengo mucha esperanza, Julián, que logremos esa financiación. El representante, usted que habla de puentes sobre el río Putumayo y uno piensa en esa gran obra y si se hace realidad, por supuesto se consolida esa gran obra. ¿Qué va a pasar con esa vía entre Puerto Asís y Muelle La Esmeralda para acceder a ese puente? Hay carros que se están enterrando literalmente, los que transportan carga para llevarla por el río Putumayo hacia abajo. ¿Qué se puede hacer también, representante, o cuáles han sido sus gestiones frente a este tema? Porque no podemos tener un puente con esas características y esta obra tan grande y una vía que está en pésimas condiciones, representante. Esa vía de las discusiones estériles e inanes de entidades públicas. Sí. Entonces viene la discusión, ¿de quién es la vía? Es que eso hemos preguntado nosotros, se tiran la pelota del uno al otro. El Invías dice, no, eso no es mío, eso es del municipio. Sí. El municipio dice, mire, según el mismo inventario suyo de Invías, yo llego hasta cierto punto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Del cruce, del que va hacia la Lea, o de esa Y, sí. Está hacia mano izquierda, me voy a la Lea, al corredor La Lea-La Rosa, y del lado derecho me voy al muelle La Esmeralda. De esa Y, ubiquémonos en esa Y para no irnos lejos. De esa Y hasta el muelle tenemos 2,5 kilómetros aproximadamente, más o menos. Ese es el peor tramo. Sí. Es una trocha impresionante. Lo que logramos aclarar, dilucidar, es que eso es responsabilidad de la nación. ¿Qué le hemos dicho a la nación? Pavimente esos 2,5 kilómetros. Avance al menos, mientras seguimos discutiendo, avancen esos 2,5 kilómetros. Eso está claro, o sea, es responsabilidad de nación. ¿Quién exactamente? ¿Invías? Sí, señor. Invías. Eso está a cargo de Invías. Invías. Porque... La Y, Muelle La Esmeralda. La Y, Muelle La Esmeralda. Sí. De la Y hacia el semáforo del Kennedy, digamos, para no irnos por la variante, sería responsabilidad del municipio. El municipio, sí. Y habría que empezar la discusión de qué hacemos con la variante, que es la que sale al 6 más o menos. Sí. Más o menos. A ver qué hacemos con esa vía. Pero al menos lo que hemos dicho es, al menos logremos pavimentar ese sector desde la Y hasta el muelle. Que eso hay que decirlo, Julián. No, hoy con esta lluvia del día de hoy, no, eso es tremendo. Eso es digno de un cultivo de peces. Esos son cachameras, de todos esos 2,5 kilómetros son lagunas completas, si usted lo dice. Se entierran camiones, tractomulas. Ojo, esa es una vía, para los que no conocen ese sector, ese es el muelle, o ese lugar es donde se carga los barcos que van a Leticia, que van a Leguízamo, y ahí hay carga de cemento, hierro, bebidas gaseosas, cervezas, materiales de construcción, la comida que va hacia todo la ribera del río Putumayo. Hay que intervenir de manera pronta, pero hay que decirlo también con mucha sinceridad. Hoy no hay ni estudios ni diseños de ese sector. No hay. Eso. De esos 2,5 kilómetros no hay ni estudios ni diseños. Hay que tramitarlos, hay que gestionarnos los estudios y diseños para poder intervenir. Y por qué no,
y permitámonos adelantarnos ya y anticiparnos. Si logramos lo del puente, adicionarle esa vía a la hora del puente, para luego buscar recursos adicionales, hacer una adición presupuestal y terminar al puente sumándole esos 2,5 kilómetros de vía. Imagínese esa vía pavimentada y con puente. Claro, porque usted un puente de esas calidades Y con una vía así como y está. con una trocha de esas, pues no Claro tiene que sí. mayor sentido. Sí. Entonces, esa es una de las tareas que nos queda pendiente. Gracias a los seguidores que están allí comentando, dejando sus saludos, por supuesto, nos pueden dejar allí de dónde nos ven, de dónde nos escriben, los vamos saludando y también si tienen preguntas, inquietudes, las vamos resolviendo. Me pregunta gente del campo, para el campo, ¿qué se está haciendo, representante? Y a propósito del campo, hay una situación también preocupante que incluso ha llevado a una gran inconformidad y tiene que ver con el tema de los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. En su momento también se generó gran expectativa sobre lo que representaría en opciones de solución para las familias convencidas de querer hacer ese tránsito ya economías legales, pero ha tenido muchas dificultades. Representante, ¿cuál ha sido su gestión en este tema que ha sido tan sensible y que en últimas hay frustración? Porque yo lo que recuerdo, desde el 96 venimos hablando de soluciones para las comunidades campesinas que tienen dificultades con los cultivos de hoja de coca y han venido estrategias, proyectos y no hay soluciones. Y este en último particular ha habido incumplimientos. Fíjese usted que a propósito de esa pregunta, nosotros habíamos citado una audiencia pública que tenía lugar aquí en Puerto Asís. Sí. Y tenemos una gran preocupación con lo que está ocurriendo en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Varios campesinos en diferentes municipios nos han expresado que el programa les está incumpliendo. San Miguel, Valle del Guamués, Forito, Puerto Asís, Caicedo, no están cumpliendo, no llegan, nos han dejado esperando determinada ayuda, no cumplen, el operador no llega, bueno, en fin. Y nos dimos a la tarea de poder escuchar a más campesinos, de enviar derechos de petición, y nos encontramos una doble tragedia. Lo primero, el incumplimiento a los campesinos, y lo segundo, el incumplimiento a los proveedores locales. Resulta que el programa tomó una decisión que en un principio parecía bastante positiva, o lo es, digamos, en su génesis resulta positiva, y es que las compras del programa se van a hacer en territorio, en región, con proveedores del departamento del Putumayo. Eso lo celebramos, maravilloso. Pero ¿qué encontramos? Que hace más de 10 meses no les pagan. ¿No les pagan porque no hay plata o trámites? ¿Qué es lo que está pasando? Una discusión larguísima. Sí. El programa dice, la dirección de cultivos dice, es que yo contrato pero yo no pago. ¿Cómo así? Eso va a un fondo. Ah, ya. El fondo no depende de mí, dice la dirección. El fondo depende de otra entidad que se llama Fondo Colombia en Paz. Ellos son los que pagan. Y nos vamos al fondo y el fondo dice, yo dependo del DAPRE, o sea, de Presidencia de la República. Imagínese. Y hemos terminado 1, 2, 3. Y DAPRE nos dice, yo dependo de Minacienda, porque no hay caja, no hay disponibilidad presupuestal. Citamos a una audiencia pública, quedamos de que esa audiencia pública se hacía aquí en Puerto Asís, con los proveedores, con los campesinos. Estaba todo listo para esa... Hicimos reuniones preparatorias, Julián, la gente con mucho juicio, proveedores, nombraron unos voceros, los campesinos lo propio. Y faltando 2 días, faltando un día, ¿cuál 2 días? Faltando un día, el día anterior ya estaba organizado todo en Puerto Asís, auditorio, la alcaldía tuvo toda la generosidad de acompañarnos, de ayudarnos, lo propio hicieron los proveedores locales, los comerciantes, la Cámara de Comercio se organizó y nos dicen la noche anterior, no, la directora no puede asistir. Y entonces La cancelamos. Y esa audiencia pública se cambió por un debate de control político que esperamos se realice muy pronto, en el mes de julio, en la plenaria de la Cámara de Representantes, y le responden a los campesinos.
Hombre, yo sé que la directora tiene las mejores intenciones, Julián, sin lugar a dudas. Fue una directora proactiva, una directora que está comprometida con esta causa. Pero lo que también vemos en territorio es que no le están cumpliendo ni a los campesinos, y lo que en un principio parecía una ayuda hoy se convirtió en una tragedia. Nos decían varios proveedores, varios comerciantes, incluso uno de esos de aquí de Puerto Asís y otro de ahorita nos decían: representante, yo hoy perdí mis créditos con diferentes empresas porque no pago, porque me comprometí, entregué, me recibieron y hoy no me han pagado. Y si a mí no me pagan, yo también termino no pagándole a la casa comercial. Y los afecta su historial crediticio, su buen nombre, se termina viendo afectado. Y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. Hombre, cumplan a la gente, páguenle para que puedan generar una dinámica comercial y así podamos reactivar. Eso se ha vuelto como una mala costumbre ya en el nivel nacional. La Dirección de Sustitución de Cultivos no paga. La Unidad de Gestión de Riesgos tampoco paga. En Mocoa tienen quebrado a medio comercio porque no le pagan. Hicieron las obras, terminaron el colegio, terminaron obras de mitigación, terminaron pavimentos, y esta es la hora que no les pagan. Muy difícil así, muy jodido poder creer también en el Estado y poder generar confianza. Vamos a seguir insistiendo y hoy ya hay un debate. ¿Cuándo va a ser ese debate de control político, representante? Fíjese usted que comenté esto en la plenaria y me empiezan a decir varios colegas: ¿cómo así? Catatumbo estamos igual, en Antioquia estamos igual, en el Cauca estamos igual, en Nariño estamos igual. Y lo que era un debate de Putumayo terminó convirtiéndose en un debate nacional. Desafortunadamente, esa realidad la están viviendo muchas regiones de este país. Nosotros esperamos que en julio se agende. Lo agendamos en 3 instancias. En la plenaria radicamos, en la comisión primera radicamos y también radicamos en la comisión de paz. En el que primero nos den agenda, procedemos con el debate y avanzamos. Gracias. Queremos agradecer de manera muy especial a Lemon. Nos ha brindado este espacio, representante, para poder dialogar sobre lo que ha sido su gestión en este periodo legislativo. Y pues, ¿cómo ha muy bonito este café, muy chévere. Esto es maravilloso. Valga la cuña, pues, Lemon. No está de más, pero está muy bonito el café, muy chévere. Frente al Hospital de Alta Complejidad en Puerto Asís. Es una de las apuestas hacia esta zona que le está apuntando un desarrollo muy importante acá en Puerto Asís. Veíamos hoy todo lo que se ha desarrollado en esta zona alrededor de lo que antes era la clínica del Putumayo, hoy Hospital de Alta Complejidad. Este café, un mall comercial muy bonito. Felicitar a los comerciantes que creen, que invierten en nuestro municipio, en nuestro departamento. A ellos un especial reconocimiento, que con mucho esfuerzo, que con todas las dificultades avanzan y generan comercio, y gracias por el espacio. Hospitalidad muy ameno el espacio. Y a usted por el café, por la invitación, Julián. Seguimos, representante. Me preguntan acá, Obras para Puerto Asís, uno de los proyectos que quizás se convierte en uno de los más importantes para el bienestar de la población es el Plan Maestro de Acueducto para Puerto Asís. Es una obra también que viene siendo financiada por el Gobierno Nacional o por presupuesto nacional. Y, representante, ¿qué acompañamiento se ha hecho a este importante proyecto que nos contaban hace algunos días? Le hace falta también recursos para terminar esta primera etapa. Este es otro proyecto de esos tenía dificultades. Que ha tenido, no dificultades, que ha tenido serios problemas. Sí. Y devuélvase otro poquito también. Sí. Esto es Gobierno Santos II. Se logra este proyecto que tiene los siguientes componentes: estudios, diseños y obra. En un principio, la bocatoma de este acueducto quedaba en la actual bocatoma, digamos, en lo que se conoce como Quebrada Negra. Justo ahí quedaba la obra. Resulta que los estudios y diseños dicen: un momentico, ese lugar tiene unas serias dificultades de estabilidad. Y de hecho comenzó a darle razón a medida que se iba socavando. Por fortuna se hizo un buen estudio. Sí. Y es muy probable que en el corto tiempo, decía el estudio, lo que usted construya aquí termine
siendo socavado por el río Putumayo, por la margen izquierda del río Putumayo. Y así fue. Se nos llevó gran parte de esa PETAP, de esa planta, enfrentamos dificultades y lo que sugirió ese estudio era que esa planta tenía que subirse, ubíquese río arriba y llegar al sector que se conoce como Peñasorá. O kilómetros 5, que Ahí, sí. ubicar esa nueva planta. Kilómetro 9. Estudios y diseños. Sí. Quedaba ahí. Ahí quedó, estudios, diseños. Pero mover esa planta incrementó los costos. Más distancia, nuevas conexiones, nuevas redes. Y eso es lo que pasó. Que nos incrementaron los costos. Un tema de licenciamiento predial bastante complejo. Casi que no lo logran. Terminaron fue generando una vía administrativa los predios. Y empezó la obra. Claro, eso era 2016. Empezaron obra por acá en el 21, dificultades, pandemia, 22, 23. Se ajustan en el 23 valores y la gobernación hace un esfuerzo importante y lo propio hace el municipio de Puerto Asís. Sí. Le adicionan unos recursos para poder darle fuerza a esta obra. Hoy me decían los concejales aquí antes de esta transmisión, estaba hablando con varios concejales, donde nos dicen, nos falta un poquito, ya no es mucho, estamos hablando en un principio de cerca de 10.000 millones. Sí. Hoy nos dicen, estamos más o menos en un promedio de unos 550 millones de pesos, 580 millones, entre 550 y 600 millones para no pelear porque no tengo la cifra oficial, es lo que me han contado los concejales, Sí. para poder finiquitar. Esa, digamos, es poder terminar esa primera fase, que está en obra, usted la puede ir hoy Sí, a ya. ver y a recorrer. Pero, Julián, requerimos una segunda fase, que son las redes de distribución, o las redes internas aquí en el municipio de Puerto Asís. Para eso también se están avanzando en estudios y diseños y poder empezar a tocar las puertas en el Ministerio de Vivienda. Sí. Estamos listos para esa gestión. Esperamos poder dejar listo esa primera fase y ya conectar y empatar con la segunda fase, que sería un tema de redes de distribución para que el municipio de Puerto Asís, en este caso su cabecera municipal o la zona urbana de Puerto Asís, tenga acceso a agua potable, que es una dificultad grandísima, enorme, Sí, señor. en el municipio de Puerto Asís. Y ahora sí conectemos con el Plan Maestro de Alcantarillado, que también tenemos un gran reto en ese sentido. Sí, señor. Se nos va terminando poco a poco el tiempo, representante, así como muy breve, puntual, el tema de salud en el departamento de Putumayo. Yo creo que ya habíamos hablado algo, pero así como de manera general, gestiones en el tema de salud, representante, para ir como... Salud, hemos Sí. avanzado con puestos de salud, logramos puestos de salud para todos los municipios del departamento del Putumayo. Hoy empiezan en ejecución los hospitales en el Alto Putumayo, el Pío 2 empieza a construir puestos de salud fruto de recursos del Ministerio Sí. de Salud, recursos del nivel nacional. Empezamos con puestos de salud en Santiago, en Colón, en Sibundoy y en San Francisco. Mocoa va a hacer lo propio. En la zona rural empezamos con puestos de salud, Villagarzón lo propio, Caicedo lo propio, Guzmán lo propio, Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamués. En todos estos municipios se van a construir puestos de salud. Y Leguízamo también, que no se nos olvide, Leguízamo también, Sí. que va a tener una importante inversión en puestos de salud, mayor infraestructura. Tarea siguiente, hemos venido hablando con el señor ministro de Salud. Logramos terminar unas obras en el hospital José María Hernández en Mocoa, Sí. pendiente 2 proyectos de dotación, entre esos un resonador que ya la señora gerente terminó estudios y diseños según lo que me informan desde el Ministerio de Salud, y así poder avanzar en esta financiación. El ministro asumió el compromiso en una mesa técnica que tuvo lugar en el ministerio y donde estuvo presente el señor gobernador, alcaldes y gerentes de hospitales, y nos queda pendiente aquí en Puerto Asís los estudios y diseños o el proyecto para poder construir un nuevo hospital. Muy en la línea de lo que se hizo en Mocoa, Julián, Puerto Asís requiere una nueva infraestructura. Esa infraestructura que tenemos en Puerto Asís es una infraestructura que ya cumplió
su ciclo. Es una infraestructura que no se compadece con las necesidades del Bajo Putumayo. Sí. Este hospital de Puerto Asís es hospital de referencia para Leguízamo, para San Miguel, para Valle del Guamués, para Orito y para Puerto Caicedo, y se requiere una infraestructura mayor. Esa infraestructura es de los 90s y ya pasaron un pocotón de años y se requiere ajustar. El ministro ha expresado buena disposición, buena voluntad. La señora gerente avanza en esa tarea. Hay unas dificultades con el tema predial. ¿Dónde se construye el hospital? ¿Representante, se ha hablado? Fíjese usted de las paradojas de lo público. El municipio de Puerto Asís adquirió un terreno para construir un nuevo hospital. Todo sin ninguna novedad. Y ese terreno terminó con una afectación porque terminó en un proceso de restitución de tierras. Imagínese. Ahí terminamos matriculados en tremendo lío judicial y eso terminó embolatando. Según lo que me cuentan los técnicos del sector salud, sería en el actual lote, sería una torre muy similar a la de Mocoa. Una construcción vertical. Una construcción vertical, sí, para poder lograr, mientras resuelven ese tema de restitución, sí, que esperamos sea pronto también, porque es un predio importante que está a las afueras de Puerto Asís, en la vía que va hacia, cerca al patinódromo, me dicen, sí, aproximadamente, en ese sector. Representante, vamos llegando, yo creo que a la parte final de esta transmisión. En estos días o semanas de amplio debate sobre cómo ha votado el Congreso de la República y las corporaciones, las iniciativas del gobierno, hay un amplio debate, de pronto cuestionamientos a los congresistas por la posición que se ha asumido. En su caso, ¿qué les dice usted, representante, a los putumayenses de su posición frente a las reformas que viene proponiendo el gobierno nacional? Que hay un amplio debate en este momento en el país y posiciones encontradas con argumentos de lado y lado. ¿Cuál ha sido la posición del representante frente a esas reformas, que son varias? Yo las he acompañado todas, Julián, con total convicción. Convencido de la reforma laboral, convencido. Hay que hacerla, hay que tramitarla, hay que adelantarla, la aprobamos en Cámara y desafortunadamente tuvo dificultades, pero digamos, terminó reviviéndose, sí. Eso terminó de las cenizas, esa reforma, y se logró avanzar. Ayer votamos la conciliación, avanzamos. Lo que le decía, ¿no? Esa votación en Cámara es muy distinta a la de Senado. Completamente. Y eso es lo que también terminó apretadita, sí. Como se dice. Entonces, eso es un tema para analizar cómo en las dos corporaciones esos resultados de las votaciones son muy distintas. Sí, y son las mismas visiones y a quién representa el Senado y a quién representa la Cámara. Ahí se ve la gran diferencia, la gran brecha que hay entre el nivel central y el nivel región. Reforma a pensiones, la acompañamos, la apoyamos, convencidos también. El país tiene que ajustar el tema de pensiones, el país tiene que tener un sistema de pensiones mucho más justo, mucho más equitativo, un sistema de pensiones que le permita a los colombianos pensionarse. Es que esto es paradójico. Nosotros estamos hablando de que al año en el presupuesto tenemos una carga de más o menos 26 billones de pesos en pensiones. O sea, es lo que toca completarle al sistema. Son recursos de todos, suyos, de todos los colombianos, de todos ustedes, para poder subsidiar pensiones. Pero, Julián, para subsidiar altas pensiones, porque el sistema actual es inequitativo y muy pocos colombianos acceden a una pensión, muy pocos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Equilibrando la cancha, bajemos el subsidio y permitamos que más colombianos tengan la posibilidad de pensionarse. Esa es la actual reforma a las pensiones, al sistema pensional, que terminó la Corte devolviéndola a la Cámara para volver y votarla. Porque, pues, valga aquí decirlo, y me queda mal a mí hablarlo más de mis colegas, la plenaria de la Cámara se equivocó, la mesa directiva, y se aprobó mal. Un vicio de forma, que se llama. ¿Están convocadas extras para eso? Hay que convocar a extras. Sí. Estamos esperando que la Corte notifique de manera formal a la plenaria de la Cámara de Representantes, a la mesa directiva, en este caso a la presidencia, y por supuesto vía secretaría, y ahora sí nos convoquen a extras. ¿Para qué?
para discutir la última proposición, que era la proposición que decía, acojas el texto de Senado. Que fue lo mismo que hicimos ahorita con la laboral. Y si se aprueba esa reforma, se somete a consideración, se vota y diríamos que cumplimos con el requisito. Esa es una opción. La otra opción es que se niegue esa proposición y se reabra la discusión de todo el articulado de esa reforma pensional. Se extiende ahí el debate. Eso se va a extender un pocotón de sesiones. Entonces, esos son los dos que hay, porque ayer me decía un colega suyo, no, eso está muy fácil, eso es una votación y se acabó. Sí. Y le dije yo, ¿y si no se aprueba? Y se cogió la cabeza y dijo, uy, no había pensado en eso. Claro que sí. Y le dije, claro, las proposiciones o se pueden aprobar o se pueden negar. Esperemos que se apruebe. Claro que yo también estaría tentado a ajustar par de cositas pero imagínese, se va nuevamente todo el debate. Mejor. Sí. Lo que sí hay que tener presente es que se requiere un nuevo sistema pensional en este país. Hay mucho fantasma que van a coger la plata de las pensiones, que se la van a mecatear, que el gobierno la va a manejar, que se van a acabar los fondos privados. Miren, nada de eso es cierto, es carreta, es paja. Los fondos siguen, seguimos con un sistema mixto. Lo que estamos haciendo es que pensiones de 2,7 salarios hacia abajo, pues van a lo público por una razón fundamental. ¿Van a dónde? A Colpensiones. ¿Por qué van a Colpensiones? Porque es que usted con esta cotización, o con un salario, o con 1,5 salario, o con 2, pues su pensión termina siendo irrisoria en un fondo privado. No le da el rendimiento. Y al final termina este señor Colpensiones, el Estado, subsidiando y ayudando para que se tramite. Y las pensiones grandes termina el fondo resolviendo. Usted como cotizante, usted direcciona si quiere invertirla, si quiere que su negocio sea de alto riesgo, de mediano riesgo y demás. Eso va a seguir igual. Aquí había un cuento que es que lo que van a hacer es que los 300 billones de las pensiones, un poquito más, 360 y pico de billones, se los van a coger y se los van a mecatear. Y el gobierno va a hacer fiesta con eso y va a hacer campaña, decían unos colegas de la oposición. Sí. Hombre, seamos serios, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Y finalmente, los recursos de las pensiones no son del Estado, son suyos. Usted cotiza, Julián, usted tiene un ahorro individual y usted en ese ahorro tiene la posibilidad de destinar también qué es lo que va a hacer. Así que nos queda eso. Y yo tengo del periodo pasado, aún no lo supero, es el hundimiento de la Ley Estatutaria de Educación. Complejo. Nosotros dimos una discusión muy juiciosa, muy rigurosa en la plenaria. Recorrimos este país, 12 audiencias públicas, socializando ese proyecto de ley, recogiendo comentarios positivos y desafortunadamente en cuarto y último debate, oígase bien, en comisión primera lo votamos, en plenaria lo votamos, en comisión primera del Senado lo votaron. Y en último debate, en cuarto, se hundió. Pero hay que avanzar y hay que discutir. Ese proyecto de ley estatutaria, tiene iniciativas importantes en materia de educación superior, en materia de zonas distantes, de zonas alejadas, para poder equilibrar la cancha. Hoy se habla de un apartheid educativo. La zona urbana tiene una realidad, o la ciudad es una realidad, y la zona rural, claro, la zona rural es otras. Aquí hay mejores condiciones, aquí hay unas condiciones muy difíciles. Y eso termina generando unas inequidades que son difíciles de corregir a futuro. Entonces hay que hacer una reforma, hay que tramitar una reforma en materia de educación. Y en materia de educación, Julián, yo espero que muy pronto tengamos noticias positivas de nuestra universidad, de nuestra Uniputumayo. Claro que sí. Estamos trabajando con mucho juicio en eso, con mucho rigor, y yo estoy convencido que muy pronto ese tema de la Uniputumayo, ese sueño de los putumayenses, dejará de ser un sueño y se va a convertir en una realidad. Yo espero muy pronto anunciar buenas noticias, ¿por qué no? Que venga el ministro y nos cuente de esas buenas nuevas en materia de educación superior. Claro que sí. Representantes, se nos termina el tiempo. Queremos agradecerles por este espacio que nos ha permitido usted para conocer sobre su gestión. Yo quisiera finalmente que le diéramos un mensaje a quienes nos ven, de quienes de pronto dicen, es que el representante no está haciendo lo que le corresponde, de pronto no está
atendiendo las necesidades. Y a veces hace falta como conocer más sobre la gestión y de pronto también el manejo y la posición frente a temas que son bastante complejos y que hay que ser contundente. Creo que nos quedamos cortos comunicando, ¿sabe? No, sí. Nos quedamos muy cortos, nos queda faltando mucho. Gracias a usted por esta oportunidad, Julián, por permitirle contar a miles de putumayenses lo que se está haciendo en el Congreso, lo que hemos venido adelantando, lo que viene. Nos quedan temas, muchísimos temas pendientes, seguro, en muchos aspectos nos quedan por evaluar muchas cosas, pero esta es una gran oportunidad para ponernos al día con la información. Seguimos avanzando, seguimos trabajando, el Putumayo viene haciendo la tarea, nos falta mucho, sin lugar a dudas, pero se está avanzando, sí. Yo sé que sí, que se está avanzando. Que se sigue avanzando en varios aspectos. En materia vial estamos en discusiones que son propias, nos quedó pendiente hablar del muelle de la Esmeralda, ya habrá otra oportunidad para hablar de eso. Que ese es importante en este corredor intermodal. Y seguir acompañando también a las administraciones locales, a la administración departamental, que lo decíamos en varios aspectos. Aquí al final el alcalde no representa un sector político, el alcalde representa a todo el municipio, a los que votaron por él, a los que no votaron. Y las necesidades no tienen tampoco no tienen color político. Sí, yo quisiera ver si es que los huecos que hay en la vía al muelle afectan a un solo... le preguntan a usted por qué partido votó en la última elección. Es lo mismo, están haciendo lo mismo. Y las necesidades del corredor Puerto Vega, Teteyé, o los peajes en este momento. Los peajes aquí en este sector, en fin, en todo este sector hay mucho por hacer y hay mucho por seguir avanzando. Así que seguimos en esta tarea, seguimos articulando, seguimos facilitando también comunicación entre el gobierno nacional, entre el gobierno departamental y los gobiernos municipales, que estoy seguro arrojará buenos resultados. Así es. Carlos Ardila, representante de la Cámara, nos ha acompañado en esta tarde-noche en este informe de lo que ha sido su gestión en este periodo legislativo correspondiente a 2024-2025, a propósito que ayer terminan pues sus sesiones ordinarias. Muchas gracias, representante. A usted, Julián, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y muy contentos de poder estar contándoles cómo va nuestra gestión en el Congreso de la República. Y a los seguidores, muchas gracias por estar conectados, una feliz noche y estamos pendientes, por supuesto, de las noticias que estén originando desde esta cruz. Muy amables. Gracias.